¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes, a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia, gracias también a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste, a las de La Pantera, por supuesto a Radio La Nueva República y nuestro hashtag Voces del Periodista. Queridos amigos, gracias a don Milton Partida, don Daniel Gutiérrez Morano, Víctor Melara, David Hernández, muchísimas gracias Osiris y por supuesto un abrazo, un saludo a Jonathan Álvarez, a ustedes queridos amigos, a todos nuestros compañeros y compañeras y compañeros de los tres grupos maravillosos, les agradecemos siempre por su apoyo para que este abrazo técnicamente sea posible, este ciberabrazo. Queridos amigos, un programa por demás interesante. Contamos con la presencia del maestro Daniel Marmolejo, una institución de la comunicación, premiado por su labor detrás de la lente, al frente también por su capacidad en el ámbito de la comunicación, por supuesto en la academia, así es que es un privilegio tenerte, maestro querido. Y fíjense que si dicen, ¿qué me pasó hoy en los ojos que veo más clarito? Bueno, pues es un super equipo de producción, precisamente del equipo de producción, que es precisamente su fundador y director, el maestro Daniel Marmolejo. Gracias. El maestro Daniel Marmolejo, les recuerdo, independientemente de todo el bagaje que él tiene personal, para que lo situemos y lo ubiquemos muy cerca en la producción con el maestro Daniel Stulin, es extraordinario investigador, comunicador, Premio Internacional de Periodismo, el maestro Daniel Stulin. Bueno, pues es el equipo a la limón, su productor de un programa internacional del maestro Daniel Stulin, Homo Ex Novo, exactamente. Sí. Y fíjense nada más, manteles largos también, ustedes lo conocen, ustedes lo piden, que es el doctor Juan Ramón Jiménez, doctor en economía, académico en México, fuera de nuestro país, conferencista, también un personaje, Premio Nacional de Periodismo, y bueno, pues gracias siempre. Celeste, al contrario, es un placer siempre estar contigo y con el grupo. Ay, doctor lindo, gracias. Fíjense nada más, queridos amigos, que el tener a estas dos personalidades de la comunicación es fundamental. Yo le pediría al maestro Daniel Marmolejo el que nos posicione en el momento histórico que estamos, en la importancia de los cambios que se están viviendo y para ahí enrocar una propuesta que desde hace años plantea el doctor Juan Ramón Jiménez en una visión, digamos, social de lo que es la economía. Pues yo creo, Celeste, que estamos en un momento de transiciones en el mundo, de la lucha de las élites por tener el control de los recursos del planeta, de una población que está entre los 7,000 millones y va a ir a los 10,000 millones, y de grandes sectores que se han visto marginados históricamente y que están reclamando sus derechos. Dentro de esto, la economía es el factor fundamental en términos de transitar hacia un modelo más integrador, menos depredador, porque hay una escritora muy famosa, Saskia Sassen, que escribe un libro sobre la brutalidad y complejidad de la economía global, en su libro Expulsiones. Y pareciera que si no logramos encontrar el modelo, por una u otra causa, el sistema nos puede expulsar. Y eso radicalizaría la situación actual, porque muchos científicos han valorado el reduccionismo poblacional como una situación sobre el 20% de la población, 1.400 millones de personas, pero desde luego el fracaso del sistema neoliberal. Exactamente, queridos amigos, este tema que plantea el maestro Daniel Marmolejo, que es fundamental, desde la parte global hasta lo particular, hasta lo nacional. Yo le pediría a nuestro queridísimo doctor Juan Ramón Jiménez hablar sobre este tema de la banca de manera apasionante, ya que él nos trae como académico de nuestra máxima casa de estudios, precisamente, con esa visión de
de hablar tan claro y de una manera tan didáctica, el comprender la importancia de una banca, de bancarizar, digamos, al país. Sí, Celeste, gracias por la invitación y gracias por estar aquí en tu paraíso, que es verdaderamente fenomenal. Yo quisiera aportar una parte inmediatamente histórica, que es el desarrollo de esta banca moderna, sobre todo a partir de la ley Glass-Steagall del gran presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, que él recibe la economía pues totalmente destrozada. Había venido en 1929 la Gran Depresión, el presidente era Herbert Hoover en aquel momento, y cuando le preguntaron a Herbert Hoover cómo resolvía el problema, dijo, pues miren, los bancos tienen mucho dinero, entonces que lo resuelva el modelo económico. Y Roosevelt se fue por otra ruta que dijo, no, el problema central son los banqueros. ¿Por qué? Porque son los que generan la usura y la gran depredación que está viviendo en aquel entonces la economía norteamericana. Y entonces el primer acto que hizo fue promulgar esta ley Glass-Steagall, que separaba la banca comercial de la banca de inversión. Es decir, generaba una banca especializada. Y aún más profundizó en el tema de que dijo, los trabajadores tienen derecho a pensiones justas. Y entonces le quita a la banca esa posibilidad de que ellos manejaran las pensiones. Entonces fue una ley verdaderamente, para mi punto de vista, muy particular. Es la ley bancaria más revolucionaria de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque precisamente lo que hizo fue especializar a las gentes. Desde entonces, ¿te acuerdas? Hemos estado contigo en varios foros, en varios programas, bastantes programas, insistiendo en la necesidad de que nuestro país le quiten a la banca el manejo de las pensiones. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un volumen gigantesco, 60,000 millones de dólares aproximadamente, es lo que aporta nuestra clase trabajadora, nuestra clase media, para estos fondos de pensiones. Entonces, regresando rápidamente al tema, esta ley Glass-Steagall estuvo vigente hasta 1999. Llegó la nueva camada de políticos ya neoliberales en Estados Unidos, empezando por William Clinton, y le quitó los dientes a la Glass-Steagall. Existe todavía, existe la banca especializada, pero ya se le ha quitado mucho el poder que tuvo con Roosevelt, porque Roosevelt dijo una política muy sencilla. Para que Estados Unidos salga de la depresión necesita créditos baratos y energéticos baratos. Esa es una regla que no necesitas tener doctorado en economía, sino simplemente sensibilidad social para llegar a crecer. O sea, necesitamos créditos baratos. Y ahorita la banca en México genera lo que Roosevelt atacó duramente, que era la avaricia de Wall Street, la usura bancaria. ¿Cuál es la usura bancaria? Es el diferencial que hay entre las tasas de interés pasivas, que es lo que paga el banco cuando depositamos nosotros nuestro dinero en el banco, y las tasas de interés activas, que es lo que cobra el banco cuando usamos el dinero del banco. Y el dinero del banco, el más caro, son las tarjetas de crédito. Entonces, ahorita las tarjetas de crédito andarán alrededor del 100%. O sea, entonces es un verdadero genocidio económico lo que está sucediendo en nuestro país, con tasas de interés del 100% y con tasas activas de aproximadamente lo que pagan las Afores, 5% anual. Entonces tenemos ahí 95 puntos porcentuales, que es la usura bancaria más grande de todos los tiempos modernos, en todos los países del mundo. Entonces por eso inmediatamente dimos la respuesta. ¿Qué es lo que se necesita? Se necesita el impuesto Tobin, el Tobin Tax. El Tobin Tax, por un profesor de la Universidad de Yale, James Tobin, premio Nobel de Economía en 1981, si no me equivoco, que él propuso, que dijo, para acabar con la usura y para acabar con la especulación, hay que meter este Tobin Tax. Es un impuesto a la especulación y es un impuesto a la usura. Y nosotros todavía, estoy participando en un grupo en Europa que se llama DIEMS,
que es la intelectualidad de izquierda progresista. Se está desarrollando ahorita la internacional progresista a nivel internacional. Por un lado, por parte de Estados Unidos está Bernie Sanders, y por parte de Europa el que está encabezando fue el secretario de Hacienda de Grecia. Entonces, entre ellos dos y todos muchos grupos, James Galbraith, que es un hijo del profesor Galbraith, están desarrollando toda esta teoría de controlar la banca, de controlar la usura, de controlar la especulación, y eso se controla fiscalmente a través del Tobin Tax. Entonces, creo que con esto inicio, no sé, alguna de las polémicas que pudiéramos nosotros desarrollar por aquí. Es muy interesante, maestro Daniel Marmolejo, queridos amigos, lo que nos plantea el doctor Juan Ramón Jiménez, y vamos a darnos cuenta cómo los políticos, al menos en México y con esa visión neoliberal, hay empresas que realmente generan como Pemex, y la dividieron, la subdividieron, la fragmentaron, la petroquímica incluso la segmentaron en 5 partes, y de ahí la debacle de Pemex. Pero en cambio la banca no. La banca la han hecho que se diversifique, incluso que utilice y que pueda utilizar los recursos para la misma bolsa de valores. Entonces, esto, veamos cómo hay esa doble moral, ese doble discurso, y es muy interesante el tema. Vamos a seguir con él. Vamos a un corte y no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por continuar con nosotros en ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, en el Gran Grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, las frecuencias de La Pantera, Radio La Nueva República, nuestro hashtag Voces del Periodista. Y bueno, también nos puede ver en YouTube, en el canal del Club de Periodistas de México, AC. Ahí busca usted Voces del Periodista Radio y nos puede ver. Bueno, pues en este extraordinario programa, ya que contamos con la presencia del maestro Daniel Marmolejo, del doctor Juan Ramón Jiménez, del maestro Daniel Marmolejo, lo más importante es que están ustedes, queridos amigos. Y bueno, retomando el tema, maestro Daniel Marmolejo, precisamente fundamental de una visión diferente y de una aplicación de la economía mucho más permeable para la población, para el beneficio común, que es lo que plantea el doctor en la parte histórica y cómo se ha ido desarrollando todo esto, claro. ¿No? Pues está el debate en Estados Unidos mismo sobre la ley Glass-Steagall en este momento. Es algo que no han querido dejar los progresistas porque verdaderamente se han dado cuenta, como sucede en México, Celeste, una persona que no está dentro de un sistema bancarizada, que vive a expensas de una economía informal, pues está a merced de otro cáncer, que terminan cayendo en las casas de empréstito, que manejan también altísimas comisiones, terminan por entregar los bienes. Entonces la escalera de los sistemas entre el bancario especulativo y el sistema de empréstito es parte del daño estructural que tiene un país como México. Exactamente, y fíjense amigos, como lo comenta el maestro Daniel Marmolejo y el doctor Juan Ramón Jiménez, en palabras muy llanas también pensar, cuando usted va al banco y pide prestado, ¿cuántos intereses le cobran? Sí. Bueno, y si usted deposita su dinero en el banco, ¿cuántos intereses le dan? Esa es la disparidad de casi el 95% de la que hablaba el doctor Juan Ramón Jiménez. Sí, Celeste. Pues ahondando sobre eso, el problema de la banca no solamente es las elevadas tasas de interés. En un país como México, donde existe la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es la que debería regular esto, no tiene presupuesto y no tiene autonomía. Es decir, no tiene dientes, en otras palabras. Entonces no sirve para nada. Porque prácticamente yo salí de la Secretaría de Hacienda y salí también de Banco Nacional de México con mucho orgullo. Entonces conocemos bien el sistema, sobre todo el sistema bancario financiero. Y esto nos lleva a un segundo punto. El segundo punto es el lavado de dinero. O sea, México tiene pues el honroso lugar de ser uno de los principales países del mundo donde hay un enorme lavado de dinero. Y esto lo aprendí con mis muchachos en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, porque nos metimos juntos a definir qué era exactamente técnicamente el lavado de dinero.
Y el lavado de dinero se da precisamente en una parte muy técnica que se llama et vida, que son el flujo de dinero antes de impuestos, antes de depreciación y antes de amortización. Entonces es muy fácil detectar una empresa que hace técnicamente lavado de dinero, sin meternos al problema del narco y toda una bola de problemas que son verdaderamente otra materia. Pero el hecho que es técnicamente deberíamos regular el vida, que es el flujo de dinero, porque muchas corporaciones es sencillo ver que, por ejemplo, tienen un nivel de ventas de 10% anual, pero tienen el EBITDA en 80%. Estos están lavando técnicamente dinero. Quiere decir que quienes tienen el dinero no pagan impuestos, evaden impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, técnicamente deberíamos de enfocarnos a temas que son de la economía formal más que de la informal. Entonces, cuando estamos hablando precisamente de lavado de dinero, estamos hablando de temas formales, de temas de que son necesarios tener una Comisión Nacional Bancaria y de Valores que sea autónoma y con presupuesto autónomo, que tenga facultades ejecutivas y no solamente conciliadoras, que es lo que tienen ahorita. La CONDUCEF, que es el otro órgano de gobierno, también es conciliadora. Entonces, los bancos en México prácticamente depredan, así es la palabra correcta, el 30% de sus ingresos globales salen de México, porque tenemos una clase social, política, económica, empresarial que no comprende estos temas, no sabe ni siquiera cómo se maneja una tarjeta de crédito. O sea, la fórmula interna de la tarjeta de crédito. Entonces, cuando las tarjetas de crédito son como el 30% de la banca comercial, de los ingresos de la banca comercial, pues no sabemos, simplemente es el dinero plástico más utilizado, sobre todo en épocas de crisis como las que estamos viviendo, no ahorita, sino la estamos viviendo desde el momento que en 1982 entró el neoliberalismo, entendámonos bien, ¿sí? Que luego posteriormente entraron otros partidos, pero profundizaron el modelo neoliberal, y eso es lo que nos tiene en una situación muy delicada en el país. Pero la banca es el elemento principal para mi punto de vista, no porque estemos en contra de los banqueros, deben existir la banca, pero la banca especializada, es decir, gentes en las afores que se les quite los bancos y que además controlen el otro problema que estamos generando, la mafia inmobiliaria, porque de las afores se están apalancando las famosas fibras, que son los fondos de inversión en bienes raíces, y estamos viendo el crecimiento vertical de las grandes ciudades mexicanas, pero no estamos viendo que están depredando totalmente a las afores, a los pensionados. Entonces, por ejemplo, te pongo el caso de Fibra E, la del aeropuerto. El señor Eldim dijo, a mí no me afecta. No, claro, a él no le va a afectar, pero las fibras, la fibra de Imbursa, la fibra de Banorte, la fibra del siglo XXI, claro que van a ser afectadas. Entonces, lo que estamos necesitando verdaderamente es un ombudsman en el área bancaria y financiera para que nuestro pueblo entienda que hay que cuidar el dinero y cuidarlo muy bien. Y si no lo cuidamos, pues los bancos están totalmente depredando el país, pagan, es decir, recuperan de México, por decir algo, Scotiabank está en Canadá. De nada sirve tener un tratado de libre comercio con Canadá o relaciones con Canadá que son necesarias, pero si no se regulan estos temas de por qué estás sacando, por qué tú cobras más en México que lo que cobras en Canadá, ¿sí? Cosas de ese tipo necesitamos discutirla abiertamente. Yo sé que tú me has abierto estos temas, y ojalá que las nuevas autoridades entiendan que un país no puede crecer si tiene tasas de interés tan elevadas, si no hay control sobre las tarjetas de crédito, porque hasta ahorita la ley de operaciones y títulos de crédito no la regula, habla de 3 o 4 tasas de interés, pero no pone una, no pone las fórmulas actuariales que están dentro de las tarjetas de crédito. La gente no sabe, te lo ponen con letra chiquita y dice, bueno, pues ni modo, pero este es el punto en que, por ejemplo, en Estados Unidos, como decía Marmolejo, en Estados Unidos hay esa lucha, no hay quien esté defendiendo a los deudores de la banca, a los usuarios de la banca. La senadora Warren, que ya se lanzó para la candidatura presidencial, es uno para mí. Yo he tenido conexión con ella y con el juez Wolf. El juez Wolf está diciendo, esto se llama crimen corporativo, y es lo que hay que perseguir ya en este mundo moderno globalizado, el crimen corporativo. Y ahí lo dejo, Celeste.
Bueno, pues maestro Daniel Marmolejo. Sí. Vemos que son burbujas tras burbujas tras burbujas y una depredación donde se lleva, por ejemplo, BBVA, ese edificio corporativo. ¿Qué nos simboliza todo esto como usuarios de la banca? Y no sé cuál sería el porcentaje de personas que están mexicanos integrados al sistema bancario. En términos de, por ejemplo, de tarjetas de crédito, el volumen en el mundo, estamos hablando de 80 plásticos, 80 millones de plásticos en el país, que es una cantidad exagerada. En BBA, el escándalo sería investigar cómo vino esa entrega de Bancomer a BBA, al grupo BBA, y el juez en aquel momento famoso, y ahorita cometió muchos errores, el juez Garzón, persiguió a BBA porque estaba haciendo lavado de dinero precisamente en Puerto Rico. Y cuando vino a México BBA, y yo tuve la fortuna de entrevistar al que tenía un bono del tesoro japonés en sus manos, y dijo que con este bono del tesoro japonés que había sido robado por la yakuza japonesa, con ese bono se apalancó Bancomer BBA para comprar Bancomer. Hasta eso no tenemos la historia reciente, ni castigo, ni nada para los que han hecho un daño enorme al país, entregar el segundo banco más importante del país, como el primero Citibank, se entregó y no pagaron ni siquiera el ICR. O sea, fueron cerca de 5,000 millones de dólares que habría que cobrarle a Citibank y decir, oye, pues dejaste de pagar. Debes, ¿no? A valor presente, ¿cuánto sería? Exacto. ¿Sí? Y fíjense, amigos queridos, Daniel, doctor, fíjense nada más, aquí hay un punto fundamental en donde ha estado el compromiso de aquellos que deben de regular ello, porque bueno, así como los bancos, el que fuere, paga impuestos en el lugar donde esté, ¿no? En los diferentes países, ¿por qué en México es diferente? Porque aquí se permite. Ellos van por lo suyo, si les abren las arcas, pues quieren más. Aquí lo curioso es darnos cuenta que hay bancos que ganan más en México que lo que están cobrando y cómo se están manejando en su propia tierra. Yo te quisiera hacer una aportación muy personal de estos días. Si recuerdas, Andrés Manuel en su campaña presidencial pasada, él dijo que iba a obligar al dueño de Banamex a que pagara los impuestos. Y resulta que pues perdió una enorme cantidad. Se dijo allá en mi tierra, en Coahuila, se supo de que se pagó una X cantidad de mucha gente. Bueno, eso son otra parte. Pero el punto central es que Citibank es la banca comercial y la banca de inversión es Goldman Sachs. Si ahorita buscamos lo que está pasando con las importaciones de gasolina mexicana, la que lo está manejando es Goldman Sachs, ¿sí? Entonces, que no nos perdamos la historia de cómo viene la venganza, en este caso, de Citibank Goldman Sachs contra Andrés Manuel López Obrador, porque precisamente en el mercado de futuros de la gasolina de Nueva York se está viendo precisamente enorme corrida financiera que hay en contra de México, precisamente porque tuvo el valor Andrés Manuel de cancelar las importaciones de gasolina, y esto es parte explicativa de lo que está sucediendo ahorita. Pues queridos amigos, vamos a ir un corte, enseguida regresamos y vamos tomando vuelo los mexicanos y haciendo músculo ciudadano, informándonos de fondo de tantas y tantas cosas de las que ni siquiera imaginábamos. Vamos a un corte y no tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, por seguir con nosotros en ABC Radio, la 760 de AM, Grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, Radio La Nueva República y nuestro hashtag Voces del Periodista. Búsquenos en YouTube también, por favor, el canal del Club de Periodistas de México AC, y váyase a Voces del Periodista Radio, ahí nos encuentran. Ahora, gracias a este equipo maravilloso, humano y técnico de lujo de la Cuarta República, que fundó y dirige el maestro Daniel Marmolejo. Maestro querido, mira nada más en este bloque anterior lo que nos comparte el maestro, el doctor Juan Ramón Jiménez, académico
investigador, bueno, sobre temas que mucho agradecemos, amigos, porque son temas que luego muchos años, y lo hemos dicho en estos micrófonos, se nos hacía creer que eran muy aburridos, muy áridos, se explicaban de una manera en que deliberadamente no nos interesara, y gracias al doctor Juan Ramón Jiménez, que a lo largo de los años pues nos ha metido en este tema tan interesante y bueno, tan fundamental, maestro querido. Pues sí, Celeste, definitivamente yo creo que es importante preguntarle al doctor Jiménez sobre este consejo que tuvo el expresidente Obama, en donde estaban dos de los bancos más importantes, Goldman Sachs, JP Morgan, que son terribles depredadores planetarios, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió, maestro? Porque hubieron otros capítulos, como Celeste recordarás, este golpe que le dieron al ex director del Fondo Monetario Internacional, claro, con un escándalo sexual, claro. Un escándalo sexual, o sea, pasan muchas cosas en el medio de estos ámbitos, pero hubo ahí un problema. Oportuno. Siempre en el momento oportuno. Que levanten tantito la mirada, ya ni siquiera la voz, cualquier cosa, y claro, suceden algunas cosas. Sí, suceden muchas cosas en el mundo financiero, por eso necesita gente que esté continuamente monitoreando el mundo financiero. Yo recuerdo macro sicario global Madoff, que era el director de la Bolsa Tecnológica de Nueva York, la Nasdaq, que depredó hasta a sus alumnos, a su contador, a medio mundo depredó. Obviamente está en la cárcel, nunca va a salir, pero Madoff se llevó el 20% de las Afores mexicanas, que estaban en un índice bursátil QQQ de la Nasdaq. Hasta eso estoy dando los datos correctos, para que vean que estamos haciendo investigación. Lo hemos hecho con mucho gusto con muchachos y muchachas de posgrado de la UNAM, porque yo he crecido con ellos crecen con uno, yo crezco con ellos. Entonces, se manejan muchas cosas en el sector financiero, pero este caso muy específico de Wachovia Wells Fargo, que lavó en México aproximadamente el 30% del Producto Interno Bruto, que si el gobierno de México hubiera confiscado eso, hubiéramos salido de muchos problemas. Pero ahí en Isla del Carmen fue el momento en que se cayó un avión que venía cargado con pura droga en Isla del Carmen, Campeche. Estaba Muriño, secretario de Gobernación, y ese avión iba para Toluca. Si nos dice algo eso, bueno, pues es que no sabemos muchas cosas, ¿no? Pero el hecho es que Obama castigó a Wachovia y Wells Fargo, les metió una demanda, pero no les pudo hacer nada. Luego vino el caso de gigantesco, porque es el rescate bancario de los Estados Unidos, TARP, que es el FOBAPROA nuestro, pero el FOBAPROA queda una cosa así con respecto al TARP. El TARP lo organizó Goldman Sachs, y Goldman Sachs puso de rodillas al presidente de los Estados Unidos, Obama, ¿sí? No pudo hacer nada contra Goldman Sachs. Entonces Goldman Sachs es verdaderamente el enemigo número uno en los mercados financieros. Cuidado que se meta uno con ellos, porque es precisamente, si te metes contra ellos, tienes que tener las formas de respaldo, y sobre todo respaldo financiero, no respaldo político ni social. A ellos no les vale eso, sino un respaldo de hacer contrainteligencia financiera, que no se hace en México ni en muy pocas universidades de Estados Unidos se hace contrainteligencia financiera. Eso es para defender a los países, para defender a las empresas que son luego afectadas por estos grandes depredadores, sobre todo en los grandes fondos de inversión. Quedan reducidos hacia migajas los pequeños operadores frente a Goldman Sachs, que casi quiso doblegar a China. Yo trabajé para el grupo Emperador de Hong Kong, y en ese momento Goldman Sachs lanzó una corrida financiera contra China, y China cerró la cortina, la muralla china, y ya no pasó Goldman Sachs, pero fue la única que lo ha parado hasta este momento a gran empresa. No quiero decir que todo esté viciado, pero las leyes deben ser muy duras, sobre todo con los macrosicarios financieros, porque de lo contrario, si nos vamos a los sicarios de la calle, pues no resolvemos el problema. El problema, como decías tú, Lin, el problema es global. Sí. El problema es el Club Bilderberg,
El problema es los Illuminatis, etcétera. Entonces, no nos metamos a ese tipo de conspiraciones, pero veamos las leyes muy concretas que tenemos en el país. Y ahorita que hablaba Celeste de la banca, todo lo que hace la banca en México, hasta está violando el artículo 28 constitucional, porque estos son monopolios financieros, bancarios y financieros. Entonces tenías toda la razón. Ahí hay que regular, hay que aplicar la ley antimonopolio que tenemos en el país. Pero fíjense ustedes que desde la época que se promulgó el 28 constitucional, ningún presidente de la República ha tenido el valor de hacer la ley secundaria del artículo 28 constitucional. Muy importante, muy importante. Sí, maestro Daniel Marmolejos. Pues el tema de Dominic Strauss-Kahn también, el Fondo Monetario Internacional, que es el papá de los banqueros, ¿no? Que ahora califica muy bien al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero le mete una deuda soberana a Argentina por un siglo. Y ahora Bolsonaro va sobre la privatización de 100 empresas estatales. El banco es el dinosaurio, pareciera, de la época actual, ¿no? De la humanidad. Pues son los famosos gemelos diabólicos, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Nadie ha podido con ellos hasta la fecha. Entonces, el único que se ha atrevido y se está atreviendo es China. Sí. China está jugando, para mi punto de vista, muy bien los mercados financieros. No soltó la bomba del 18 de diciembre, como ya lo habíamos dicho en el programa de Celeste, el petroyuan, pero la está dosificando muy bien hasta ahorita. Entonces la bomba es que en el momento que el dólar deje de estar respaldado por Arabia Saudita y el petróleo de Arabia Saudita, en ese momento, y están presionando muy fuerte a Arabia Saudita en ese momento, que ellos van a cambiar su venta de petróleo por oro. Ese sería el acabose del sistema, no solamente neoliberal, sino el sistema capitalista en términos generales. Sí, por supuesto. Y vemos el tema de China, perdón, de Arabia Saudita, con el príncipe heredero y el asesinato del periodista en el consulado de Arabia Saudita en Estambul, en Turquía, ¿no? Y perdón que haga un paréntesis aquí. Sí. Hay que recordar que el periodista, antes de ser periodista, era una persona muy cercana a quien se dice que fue su propio ejecutor o que al menos así lo ordenó. Entonces ya después se puso una cierta careta cuando se fue a Washington, más como comunicador que no era antes. Es importante porque nos damos cuenta cómo se juega desde los medios y se manejan las imágenes. Igual hace rato que comentaban todo esto, por ejemplo, que está pasando en Argentina, en Sudamérica, ¿no? Hay que recordar, amigos, que aquí yo creo que hay una parte importantísima que no hay que menospreciar y sobre todo asumirnos así. Esto es debido a que dio un giro el sistema económico. Entonces, ¿qué está haciendo Macri? Bueno, es una gente totalmente al servicio neoliberal. Bolsonaro, igual. Entonces, ¿qué pasa? Que manipulan a la población, no sé las trampas como están electorales allá, pero finalmente la manipulación es la fuente de todo. Por eso insistimos en Voces del Periodista, que estemos bien informados, pluralmente informados, y que nos blindemos de todo esto, porque todo esto no funciona si nosotros no lo permitimos. Todo esto, desde cómo manejamos nuestros recursos, cómo aprendemos a utilizar una tarjeta de crédito, por ejemplo, que el doctor Juan Ramón Jiménez nos ha explicado en este programa, y hay que volver a hacerlo y volver a hacerlo, claro. Cómo le puede uno, pues, perder menos, ganarle un poquito, digamos, al uso, cómo utilizar las tarjetas de crédito, cómo hay que pagar a los 20 días, no al mes, y por qué y de qué manera. Entonces, hay que ir teniendo elementos que apliquemos nosotros y a seguir asumiéndonos como ciudadanos del mundo corresponsables. Todos estos manejos, tejes y manejes se dan porque dan por hecho, dan por asentado que nosotros somos a un cero a la izquierda y en México demostramos que no. Hay que seguirlo demostrando, no nada más de que ya llegué y aquí me quedé, no, hay que seguirlo porque todos estos intereses de los que se están hablando
son los mismos que están golpeando en diferentes partes del mundo de diferentes maneras, utilizan los instrumentos que tengan a mano. En Medio Oriente fabrican mercenarios y les llaman de otra manera y dicen que son revoluciones de colores o que son primaveras árabes, cuando son golpes blandos precisamente para invadir a los países, para hacerse de los recursos. Y bueno, hay diferentes maneras de hacerse de los recursos. Aquí estamos viendo y escuchando al doctor Juan Ramón Jiménez, al maestro Daniel Marmolejos, el darnos cuenta de todo esto, pero posicionémonos con la fortaleza que tenemos. Tras lo que van estas gentes, es tras esto que está acá. Nuestro cerebro es la diana, es a lo que ellos disparan. ¿Para qué? Para posesionarse antes que de nuestro dinero, de nuestro cerebro. Si nosotros estamos alerta y no lo permitimos, pues vamos simplemente por un mundo equitativo, un mundo en que haya una banca, pero una banca que tenga una visión social, que ganen ellos, pero que gane la gente, en un mundo equilibrado. Maestro, claro. ¿Qué opinas? Pues yo estoy de acuerdo en esto que se plantea y yo quisiera que pasáramos como Batman, terminando este segmento al otro, con una pregunta. Si se arquearan en este momento las cajas generales de los bancos en México, ¿qué nos encontraríamos? Pues con eso regresamos, queridos amigos. No tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en la ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de la Pantera, Radio La Nueva República, hashtag Voces del Periodista. Vean nuestro canal en YouTube del Club de Periodistas de México AC y vaya a donde dice Voces del Periodista Radio. Queridos amigos, escuchábamos al doctor Juan Ramón Jiménez, pero le dejó una bomba el maestro Daniel Marmolejo en una pregunta que, bueno, interesantísimo. ¿Por qué no la repetimos para recapitular a quienes nos acaben de sintonizar, como maestro Batman, querido? ¿no? Cuando cerraba el episodio y iba al otro, retomaban parte del capítulo anterior. Crash. Sí, crash. Pues la gran pregunta es, ¿qué hay en las bóvedas de las cajas centrales de los bancos? Suponemos que hay dinero, pero ¿qué pasaría si en este momento se arquearan esas cajas centrales y se hiciera una comparativa con la contabilidad de los bancos? ¿Qué nos encontraríamos, doctor Jiménez? Pues nos vamos a encontrar la caja de Pandora prácticamente, porque los bancos tienen doble y triple contabilidad, dependiendo dónde esté la matriz. Si la matriz está, por ejemplo, en Canadá, hay que seguirle la ruta al dólar canadiense, porque ellos están especulando. Existe un circuito en los mercados financieros, un circuito que se conoce como el hot money o el dinero caliente. Ninguna tesorería de una empresa global como son los bancos o son Walmart o son los grandes corporativos tienen en sus cajas dinero. El dinero lo ponen a trabajar en la noche. Entonces el hot money hay que ver hacia dónde va. El hot money que se mueve más fuerte en estos momentos es la ruta que está a Singapur, Hong Kong, Shanghai, Sydney y Tokio. Ahí es donde está la ruta del hot money. Entonces hay que empezar a buscar por ahí, pero son mercados de divisas muy especializados, en donde, digamos, la matriz de Scotiabank está en Canadá, es dólar canadiense. La matriz de BBA está en Europa, es el euro. Entonces tienes que fijarte en la triple contabilidad que se maneja, o sea, en pesos, en dólares y en la moneda local del país, y ver hacia dónde están los flujos del hot money. Entonces esto nos lleva precisamente a todo esto que hemos estado hablando, el lado oscuro de los banqueros, el lado oscuro que verdaderamente ya es muy grande. Por ejemplo, HSBC, desde los orígenes de HSBC fue conocido como el banco del opio. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues el gran lavado del Chapo que se manejó a través de HSBC, fue un escándalo mundial y aquí en México no pasó nada. Y entonces, esos son los casos que nos vamos a ir encontrando, pero tenemos que diseccionar perfectamente el arqueo, qué es lo que tienen, dónde están los activos, dónde están los pasivos, dónde está el oro o las divisas que se manejan, en qué mercados se están moviendo. Pongo un último antecedente. Mis alumnos estuvieron hace poco, algunos de mis alumnos estuvieron en Shanghai, y ¿a quién se encontraron? Pues nada menos al jefe Diego. ¿Y qué andaba haciendo el jefe Diego? Pues ahí con un whisky
soltó la sopa de que andaba viendo los mercados de futuros de la bolsa de Shanghái, donde los excedentes petroleros se habían canalizado hacia allá. Entonces esos personajes tienen que rendirle cuentas a la nación, definitivamente. De alguna manera, miren nada más, ahora sí que los recursos también andan con el guachicoleo financiero, ¿no? Hay también guachicoleo financiero. Son ¿no? los que más lavan dinero prácticamente. Digo, hay ¿no? ductos ocultos, hay dobles salidas, flujos, los hedge funds, ¿no? los fondos de inversión global que se están manejando en 18 paraísos fiscales, que es Pemex BIS. La gente está preocupada por Pemex, la empresa nuestra aquí, pero Pemex BIS, que es Petróleos Mexicanos International, tiene 18 paraísos fiscales manejándolo en hedge funds. Pero se necesita gente especializadísimas para darle seguimiento, porque estamos hablando de cantidades brutales. Insistía yo, no es el precio del barril, $50, sino son los apalancamientos que trae el mercado financiero. Y hay una película muy reciente en Netflix que te habla hasta de 1,000 por uno. Tú pones $1 y los especuladores ponen 1,000, perdón. Entonces esto se maneja en esos rangos. Cuando la gente dice, no, son 50,000 millones de dólares, no es cierto, multiplícalo por 1,000 y vas a ver de lo que estamos hablando. Sí. Pues aquí, queridos amigos, aparte de este tema, yo reitero siempre la reflexión y la parte social. Primero, ver los medios de comunicación, cuando son medios de comunicación, de manipulación, de desinformación, de todo lo que queramos. Pero también hay personajes que a lo largo de la historia los hemos dado como buenos, como preclaros en sus discursos, en su preocupación social, y pues que no lo son tantos. Ya platicaremos próximamente de ello. Lo comenta el maestro Daniel Stulin, ya se tocará el tema. Pero también les recuerdo que hay ONGs que se dedican supuestamente a decirnos, por ejemplo, hablando de esto, como se nos habló del Panama Papers, que de alguna manera hay mucho de cierto, por supuesto, es una investigación, por supuesto, pero ¿por qué lo manejaron? ¿En qué momento lo manejaron? ¿Por qué? Y solamente a quienes señalaron, ¿por qué no se volteó a ver hacia los lados que eran lógicos de ver? Bueno, hay detrás de esa investigación una fundación famosísima, de un señor muy conocido que financia ONGs precisamente para manipular la información, para ponerse una careta de buena persona, de preocupados por el sistema, pero son estos mismos grupos de los que forman parte para manipular nuestra conciencia, claro, nuestra manera de pensar y una información. Entonces, cuidado, porque hay veces que sí, efectivamente, se hacen algunas investigaciones, vemos que hay cuestiones reales, pero vemos por qué, cuándo, cómo, dónde. Y también en los medios hemos insistido mucho en darnos cuenta cómo a veces a una nota irrelevante le dan muchísima importancia y otras se ocultan o apenas si se mencionan. Es parte de todo este juego del que debemos de estar alerta. Maestro Daniel Marmolejo. Bueno, ya hablabas de Open Society, ¿no? Pues evidentemente está en juego el destino de la humanidad. ¿Cómo pudiese México, doctor, hacer un tránsito hacia un banco social, una banca social, en donde por decisiones gubernamentales esto de la ley Glass-Steagall fuese impulsado con leyes fiscales, con la posibilidad de hacer una banca de patrimonio y con otro factor muy importante? Los estados del país hacen una aportación del PIB, ellos reciben recursos federales, están endeudados y ha habido intermediarios, banqueros, financieros, que finalmente se llevan tajadas enormes y comprometen además los recursos de ese año, el ejercicio del presupuesto para el pago de deuda. ¿Cómo poder reorganizar esto de manera rápida? Es una pregunta un poco compleja. Sí, es bastante compleja porque tendríamos que entrar al premio Nobel que planteó precisamente la banca para los pobres. Sí. Pero esa es una banca muy pequeña, marginal. La gran banca es la que tiene que ser controlada. Por ejemplo, Interalfa es el gran grupo financiero número 1 del mundo. Entonces Interalfa tiene como cerca de 300 bancos afiliados con ellos. Entonces ahí es donde tenemos que entrar. Hay un libro que se llama Revelaciones, donde habla de esos poderosos intereses. ¿Quiénes son los dueños de Interalfa? La familia Rothschild. La familia Rothschild en México, para no ir tan lejos,
vayamos a la Torre Omega, Campos Elíseos 345, enfrente del Auditorio Nacional, van a ver el símbolo de Omega. Enfrente de donde se cayó el avión, ¿no? Ahí, donde Muriño aparentemente perdió el control de la nave, ¿no? Pero la nave ya venía manipulada desde entonces. El hecho es que en Torre Omega, ahí está la banca Rothschild. Yo entré hace bastante tiempo a su página de internet, ahorita ya la tumbaron porque precisamente estaba hablando sobre ese tema, pero está en México desde 1810. O sea, no hay soberanía económica ni financiera. Desde entonces le está prestando al gobierno mexicano. Eso se ha hecho una verdadera bola de nieve, pero ahí hay que fijarnos en los grandes macrosicarios como es la banca Rothschild y el banco Interalfa. Interalfa es la gran banca de bancas de todo el mundo, Celeste. Exacto. Doctor, sin querer quitar esta parte de lo que debe de ser, y porque es la parte ética y porque debemos estar informados dentro de lo posible en México, el crear esta banca especializada de la que habla Andrés Manuel López Obrador, Bansefi, ¿no? Y que por cierto ahora van a utilizar en algo, me parece que Banco Azteca, porque es un banco mexicano y porque tienen todos los pueblitos en poblaciones muy remotas, tiene banca, ¿no? Entonces va a haber una parte de esta y sobre todo fortalecer Bansefi, que es algo que tú has dicho mucho en estos micrófonos. Sí, Celeste. ¿Qué se puede hacer desde lo posible? Estoy inclusive avanzado sobre ese tema. Ahorita tengo 2 exalumnos que están en la India precisamente viendo toda la parte, bueno, ellos andan en sus negocios, en sus cosas, no lo estoy mandando yo, pero siempre les digo, investígame tal o cual cosa. Entonces estamos investigando exactamente los pros y los contras de tener una banca de los pobres, que es necesaria y urgente. No va a haber trabajo, no va a haber empleo, no va a haber empresarios nuevos si no tenemos una banca que detone al sector popular, ¿sí? Antes el Banco de México tenía encaje legal, tenía tasas de crédito para la agricultura, tasas de crédito para la minería, tasas de crédito así. Acabamos con el encaje legal, tenemos que regresar a esas etapas para darle a esa banca popular tasas verdaderamente bajas, del 5% anual, por decir algo, ¿sí? Mientras el resto, la agricultura, la ganadería. A la inversa, ¿sí? De cómo estamos ahorita. Como estamos ahorita. Sí, exactamente, queridos amigos, se nos va el tiempo rapidísimo. Les sugerimos que sigamos investigando, que nos demos cuenta lo importante que somos como ciudadanos de México, pero también del mundo, y que el conocimiento es fundamental. El que estemos blindados contra todos estos intereses no es tan fácil, pero si nosotros tenemos en la parte certera, en la parte central, una información plural, va a ser mucho más difícil cada vez el que sigan sucediendo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la ciudadanía realmente vamos por un bien común. Maestro, una frase para despedirnos. Escapar del valor hipotético a futuro, que fue parte del crash que tuvo la humanidad con grandes empresas en la caída de las .com, las Torres Gemelas, el gran fraude que representó Enron y todas estas estafas de los bancos. Yo creo que estamos en la oportunidad como ciudadanos de oxigenar un destino y poder iluminarnos con maestros como el maestro Jiménez, el doctor Jiménez, que nos guía en esta reflexión para saber qué hacer, ¿no? Cómo defendernos. Exactamente, pues doctor. Sí, me dejan una tarea muy difícil, que es guiarlos. Yo no guío a nadie, simplemente lo que hacemos es el de economía. La economía hay que entenderla, yo la amo desde hace muchos años y hay que plantearla tal cual para dar soluciones concretas. Sí. Por ejemplo, una política fiscal concreta, el Tobin Tax, un impuesto sobre utilidades excedentes, ¿sí? Y otro impuesto sobre la especulación, sobre todo la especulación inmobiliaria. ¿Sí? Perfecto. Queridos amigos, exactamente, ya nos dio. Queridos amigos, les queremos, les quiero entrañablemente. Sigan en estas frecuencias. ¿Por qué? Porque usted lo constata. Aquí se escucha plural, aquí se escucha diverso. Esa es la libertad, tanto de expresión nuestra,
pero lo más importante es que usted es el objetivo, usted es el que tiene el derecho a estar informado de manera plural. Eso se da en estas frecuencias. Sigan aquí y pues participemos todos gustosos en un mundo mejor, en un México mejor, más fuerte. Les quiero muchísimo, un beso tronadísimo y nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Gracias.